yo psíquico y el yo social, digamos. Bien. Perdón, Bueno. te quería preguntar, cuando hablas de esquema corporal, ¿es el esquema corporal del cuerpo externo, de los brazos, piernas, o es la imagen corporal? Ahora vamos a eso. Okay. Tiene que ver con el mapeo corporal que estuvimos viendo la clase pasada. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, gracias. No, de nada. Y si te siguen quedando dudas, lo volvemos a ver, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, bases neurofuncionales de esto. Cuando hablamos del yo corporal, de la conciencia en mismidad, ¿qué partes de lo biológico tienen que ver con el procesamiento a partir del cual se generan esas representaciones? ¿Sí? Cuando hablamos de base neurofuncional estamos hablando de eso, ¿sí? ¿Cómo es que trabajan y quiénes, qué neuronas, digamos, qué estructuras, qué tejidos, ¿sí? ¿Qué órganos procesan información de manera tal que se conformen imágenes, representaciones, nóceas, etcétera? ¿Sí? Cuando hablamos de conciencia mismidad y de yo corporal, hablamos del área 39 de Brodmann, el área 40, que tienen que ver con las imágenes y el esquema corporal, del área 39, el área 312, evidentemente, y todas las áreas que tienen que ver con integración de las nóceas, o sea, áreas terciarias, integración algésica, es decir, del dolor, y lo que tiene que ver con la propiocepción, es decir, la integración sinestésica y kinestésica. Y también los reflejos, no solo los reflejos arcaicos, esto lo tendría que corregir. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Las áreas terciarias de integración es lo mismo que en grama anémico o son dos cosas diferentes? No, ¿te acordás cuando hablábamos la clase pasada que empezábamos en ¿En los perceptos? receptores, en los sensorreceptores y la transducción y las vías aferentes y ahí el percepto en las áreas primarias, la nocia en las áreas secundarias y la integración de las nocias en las áreas terciarias? Cuando hablamos de engrama anémico, evidentemente tiene que ver con la integración de las nóceas en las áreas terciarias, pero más hablamos de información cuyas representaciones de alguna manera están almacenadas a nivel del sistema límbico, ¿sí? En amígdala e hipocampo. Ok, gracias. ¿Ah? De nada. Bien, entonces, cuando estamos hablando de yo corporal y estamos hablando de representaciones en el sentido de imágenes con alto nivel de procesamiento y alto nivel de procesamiento a nivel de información, ¿sí? Se va formando a través de la integración de las nóceas, donde tiene que ver todo lo que ya aprendimos acerca desde organización psicomotriz en adelante. Tiene que ver también con la exploración a partir del octavo, noveno mes y la deambulación que permite también una mayor exploración. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la prematuración? Volvemos a aquel slide de la clase pasada, donde tanto la exploración del mundo que se va dando a partir de la deambulación y a partir de la interacción con otros significativos, puede ir coadyuvando a que el proceso de maduración por un lado y el proceso desde el punto de vista neuromotriz y sensoperceptivo y también el proceso de aprendizaje
de cómo se capta información y cómo se procesa la información que se es captada del mundo y de sí mismo. ¿Sí? Profe, no Sí. nos muestra el slide así Ah, no mientras se estaba viendo. hace un rato. Sí, hace rato estamos hablando entre nosotros como si estuvieras viendo un Power y nosotros no lo vemos. Gracias. Ah, perdón. Qué mal yo. Mal por mí. Gracias. No, esto es atención y sueño. No digas gracias porque todavía no. No, no. Ahí vamos. A ver. ¿Y qué voy a hacer si no tengo el PowerPoint? ¡Qué horror! Hay que buscarlo, ahí está. Bueno, che, a ver, yo estaba tentado a dar la clase sin el PowerPoint, pero bueno, es un tema Ahí que va, hay que no, pero ver. está bueno para seguir las ideas, está bueno entrar y salir por lo menos, para seguir un poquito. ¿Cómo me lo estás adornando? Entrar y salir, dale, dale. Bueno, cuando les hablaba recién, todo lo que les hablaba hablando tanto de este slide, ¿sí? Como de este, ¿sí? Este lo vimos la clase pasada también, ¿no, profe? Lo anterior sí, este slide sí, este no. Pero es un poco también resumen de alguna cosa que vimos la clase pasada y de lo que venimos viendo desde Organización Psicomotriz, ¿sí? Vayan al apunte de Organización Psicomotriz, aunque sea el apunte. Y esto también tiene que ver con lo que hablábamos de esquema corporal, que lo voy a pasar bastante rápido. Ese sí lo vimos la clase anterior. Claro, por eso quien preguntaba, no recuerdo quién preguntaba, pero bueno, cuando hablamos de esquema corporal y de representaciones del esquema corporal, tiene que ver con lo propioceptivo, pero también que se construye también a partir de lo estereoceptivo, ¿sí? Es decir, de los receptores que tengo que me dicen, que me dan información en las articulaciones, en los tendones, de la ubicación del cuerpo, ¿sí? Espacial del cuerpo, hasta la arborización dendrítica y la sensibilidad de información que puedo recibir de la realidad consensuada, es decir, de lo estereoceptivo, que está representada por, que está procesada, perdón, no representada, que está procesada en neuronas ubicadas específicamente para cada zona del cuerpo, en la corteza cerebral, ¿sí? En el lóbulo parietal, para lo sensoperceptivo y para lo motor en el lóbulo frontal, ¿sí? Hablábamos la clase pasada que hay neuronas específicas, específicamente localizadas en ciertas áreas de corteza y no en otras, que dan cuenta de procesamiento sensoperceptivo para cierta área del cuerpo y de procesamiento motor para cierta área del cuerpo. Donde, por ejemplo, acá, a nivel de procesamiento motor, vemos que hay la manera de representarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas neuronas para la mano, ¿sí? Para el procesamiento motor de los músculos de la mano. Y hay pocas para procesamiento motor del cúbito y del radio, de la muñeca, de los músculos de la muñeca. ¿Se entiende? ¿Sí? Y esto es lo que conforma la representación del yo corporal en el sentido de la información y de cómo representamos nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso les pido volver a la clase pasada también para terminar de entender esto. Ven como todo es acumulativo. Y si esto lo representáramos en 3D, como veíamos la clase pasada, sería algo así, ¿sí? Nosotros tenemos mucha más información de la mano, ¿sí? Que del brazo. Del hombro. Desde el punto de vista, exacto, desde el punto de vista de cómo vamos conociéndonos y conociendo al mundo. ¿Está?
Entonces, como les decía, cuando hablamos de conciencia y del yo corporal, la imagen corporal tiene que ver con lo fisiológico, con lo que estamos viendo, con lo que acabamos de ver, tiene que ver con la dinámica libidinal desde el punto de vista de la evolución de la libido, por lo menos desde el punto de vista freudiano, evolutivo, y tiene que ver con el aspecto social en la medida en que nos construimos a partir de que nacemos como en estado de inmadurez, nos construimos a partir de la dependencia de otros significativos. Esto es lo que les quería comentar acerca de, voy a pasarlo rápido, acerca de el yo desde el punto de vista freudiano y como lo estamos viendo ahora. Solo para que lo tengan presente, ¿está? Esto, cuando les hablaba del huevito freudiano, es segunda tópica freudiana, es esto, que lo veíamos la clase pasada también, ¿sí? Para Freud, el psiquismo e incluso el yo como parte del aparato psíquico, el yo sirviente de tres amos, el superyo, el ello y la realidad, se conforma a partir de lo sensoperceptivo, ¿sí? Está muy bien acá explicitado en el esquema de la segunda tópica. Se trata de un psiquismo en el que podríamos hacer la analogía con bolas de billar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mundo exterior y un mundo interior, ¿sí? Que, ojo, cuando se habla en ciencia política del choque de culturas, se habla desde este paradigma. Cuando se habla, como decía Gabriela, creo que fue, de la crítica a... ¿cómo era lo que decías, Gabriela? Entre tolerar y hospedar. Tolerar, ahí está, gracias. El esquema de tolerar. Yo tolero cuando hay alguien afuera de mí, ¿sí? Cuando tengo una evidencia de que el otro es un externo a mí. Si yo creo que comparto con el otro un idioma, una cultura o lo que sea, ¿sí? Entonces no estoy hablando de tolerancia, porque si hablo de tolerancia estoy hablando estoy hablando de esto, estoy hablando de realidades psíquicas separadas, ¿sí? Esta es la limitación, si bien tiene muchos avances, esta es como todo paradigma ensancha campo de conocimiento y establece nuevos límites, ¿sí? Eso es lo importante que tengan en cuenta. Ahora, si yo en vez de hablar del yo, hablo de sujeto, ya estoy pensando de otra manera, y estoy pensando, por ejemplo, el sujeto como corte de una banda Moebius, que es otra cosa que no se asusten, pero ya no tiene que ver con lo biológico solamente. Tiene que ver con un análisis que tiene que ver con matemáticas, con lógica, con lingüística, ¿sí? Una banda de Moebius se puede definir matemáticamente con esta fórmula, ¿sí? Y topológicamente con este esquema. No estoy hablando de un yo de adentro y de afuera, porque la banda de Moebius tiene un solo borde y una sola superficie. Yo les hacía, cuando en la prehistoria había clases presenciales, hace mucho, mucho tiempo, yo a veces les hacía el truco de magia de la banda de Moebius, que está bueno como para ejemplificar el sujeto. ¿Por qué? Porque no hay adentro y afuera, ¿sí? Es una manera de concebir a quien tenemos enfrente como paciente, como alguien cuya realidad no solo es la realidad psíquica de lo que le pasa, sino que lo que le pasa con otros, y tiene un mandato familiar, y tiene un mandato social, y tiene un lenguaje, ¿sí? Que es propio y que no es propio al mismo tiempo.
y tiene un inconsciente que no es algo que está acá cerradito como una bola de billar. Un inconsciente el que participa del lenguaje, tiene estructura de lenguaje. Entonces no es solamente de él como una cosa, como una caja cerrada, pero que también participa de lo biológico y también como significantes pueden influir, como veíamos en el caso de la histeria, directamente sobre el orgánico. Entonces, esto se lo digo así como para que tengan en cuenta lo que estamos viendo cuando hablamos de Henry y de conciencia en mismidad, etcétera, lo estamos viendo desde acá, ¿sí? Pero si le incorporamos el punto de vista biopsicosocial, inevitablemente también tenemos que pensar en esto, ¿sí? Tenemos que pensar en el ir siendo con otros. ¿Me explico? Más o menos. Después ustedes lo ven y se siguen devanando la cabeza. Mi idea es abrirles un poquito la cabeza. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Valeria Paula tiene una cara de no sé dónde, ¿qué estoy viendo? ¡Qué bárbaro! Está así como, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Por qué me anoté acá? A los demás no los veo, me gustaría ver un poco más, pero bueno, no veo. ¿Se entiende más o menos? Porque esto que les estoy diciendo es para tener una idea de cómo ir abordando el texto, ¿sí? Porque el texto va, vuelve. Acá les da cierto recorrido. Pueden hacer otro, pueden hacer este, ¿sí? ¿Se entiende, Mariana Elena? Se entiende, hola. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Porque ahora estuvimos viendo los conceptos, las bases neurofuncionales, ahora vamos a ver las alteraciones, ¿está? Como hacemos siempre. Hay un montón de gente, si nadie entiende, no puede pasar que todo el mundo entienda. Así que pueden hacer preguntas, ¿está? Si no las hacen en el foro después. No creo que todos se entiendan. Más de uno debe estar con la máquina ahí y se fue alevosamente. Pero bueno. Disculpe, Bien. profe. Tratamos de Sí. seguirlo con el libro, por lo menos de mi parte estoy tratando de seguirlo con el libro y con lo Sí, que usted va está presentando. bien, pero a mí me gusta. ¿No se dieron cuenta todavía que los provoco todo el tiempo? En la Kennedy no tuve un par de profesores así que provocaban, pero en sociales, uno de mis maestros, mis grandes maestros, y todavía los sigo admirando, León Rosichner, había gente a la que le hacía llorar de lo provocador que era. Es el filósofo más grande que tuvo este país, para mí, ¿sí? Que decía toda zona erógena es social, a todo esto, hablando de biopsicología. Un genio. Pero era un provocador, impresionante. Bueno, yo no voy a llegar a tal extremo. Además estamos hablando de otros temas en general. No queremos llorar, ¿eh? No, que te hagas llorar, no habla bien de él tengan tampoco. que estudiar. Cuando tengan que estudiar. Llegó Picabea, muy bien. Bueno, sigamos. No se ve el power, Entonces, profe. ¿cómo? Que no se veía el power, ahora está. Ahí está, sí. Ahí se ve, ahí se ve. Bien. Entonces estábamos con todo lo de bases neurofuncionales, hicimos una visión así un poco más crítica, y crítica en el buen sentido, ¿sí? De los diferentes paradigmas, como para ver limitaciones y posibilidades que abre cada paradigma. Por ejemplo, el de Freud y el de Lacan, ¿sí? Freud más Henry más todo lo que estamos viendo, pero de vuelta, si hablamos de lo biopsicosocial, tenemos que considerar este tipo de aportes también. Bien, entonces, vamos a hablar de las alteraciones.
estábamos hablando de yo corporal, ¿sí? Volvemos, a ver, conciencia y mismidad tiene que ver con yo psíquico, yo corporal, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a hablar de alteraciones del yo corporal. Dos, por ejemplo, la anosognosia y la autopoagnosia. La anosognosia tiene que ver con que el paciente tiene un déficit neurológico. En el libro no está del todo, me parece a mí, por lo menos para mí, no me parece muy clara, por lo menos en la edición anterior, yo tengo la edición anterior, la definición. Por eso me interesa desplegarla un poquito. Hay un déficit neurológico que tiene que ver en general con algo sensomotor. Y además de ese déficit, hay un desconocimiento de ese déficit. ¿Sí? Y tanto el déficit como el desconocimiento son de etiología orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que hay una parálisis histérica, por ejemplo, que la ve la indiferencia y yo no sé por qué me pasa esto, y que hay algo de lo inconsciente ahí, y no hay etiología orgánica. No, acá hay etiología orgánica porque hay una parálisis o hay un trastorno sensoperceptivo, y además, que como les decía es de etiología orgánica, pero además hay un desconocimiento, ese trastorno no es registrado conscientemente, y ese déficit de registro también tiene una etiología orgánica. No es una negación de otro tipo de cuadro psicológico psiquiátrico, sino que el paciente no admite la existencia de esa patología porque hay una causa orgánica que impide que la concientice como tal. ¿Sí? Es decir, hay células de corteza que no procesan bien y que tienen que ver con, entre otras, células que tienen que ver, neuronas que tienen que ver con procesamiento sensoperceptivo y motor, tanto en el lóbulo parietal como en el lóbulo temporal. Perdón, en el lóbulo parietal como en el lóbulo frontal. Se suelen ver, por ejemplo, en el síndrome de Babinski, en la enfermedad de Hertzmann y a veces en la enfermedad de Alzheimer. ¿Se entiende entonces? Hay una deficiencia orgánica, de etiología orgánica, sensoperceptiva o motora, y además hay un déficit neurológico que impide la concientización de ese déficit. ¿Está? En la autopagnosia, lo que se pierde es la posibilidad de localizar diferentes partes del cuerpo. Tiene que ver con lo propioceptivo. Y muchas veces se da en la enfermedad de Pick, que se acuerdan, no es... ¿se acuerdan la diferencia, por ejemplo, entre Pick y Alzheimer? Alguien que me diga que sí, por favor. Sí. A ver cuál es. Pick es la frontal. Frontotemporal, sí. Frontal. ¿Sí? Demencia frontal. Una es localizada. El Alzheimer no está localizado. Exacto. Es difuso. Bien. Bueno, algo se acuerdan. Otras alteraciones del esquema corporal. Asomatognosia, que tiene que ver con vivencia de la desaparición del propio cuerpo. Por eso les decía que es muy diferente a la anosognosia. Porque acá estamos hablando de delirios de negación, estamos hablando de psicosis. ¿Está? La etiología es psíquica. Por eso les decía, les marcaba la diferencia. ¿Sí?
Alteraciones... Perdóname, en esta somatognosia siente como, no entiendo, la vivencia de desaparición del propio cuerpo. Sí. Sí. Delirio. Hay un caso de un paciente, ¿no? Uno que presentaron como caso clínico en el Hospital Ameguino, de un hombre que era psicótico y que él creía que su nariz le anudaba todo el cuerpo, ¿sí? Que su nariz era lo que sostenía todo su cuerpo. Y como estaba muy preocupado por su nariz, fue a muchos médicos para que le operaran la nariz, para que le hagan una rinoscopía, ¿sí? Muchos médicos que se dieron cuenta que era esquizofrénico se negaron, hasta que hubo uno que sí lo operó de la nariz. Y después de eso no se pudo levantar más de la cama. Porque literalmente sintió que el cuerpo se le había desarmado. Y que no tenía cuerpo. Es increíble porque... sí. Esto que el delirio anudaba, también anudaba desde otro punto de vista, anudaba a nivel del nudo, desde el punto de vista psíquico. Qué bárbaro. Por eso les remarqué tanto, gracias por los aportes. Me encanta que participemos así entre todos, realmente es muy lindo. Les decía, por eso la clase pasada y también en uno de los anuncios, les puse especial énfasis que no se trata solamente de la percepción como recepción pasiva de información del mundo externo o interno, sino de procesamiento de esa información. Incluso información que se crea y se procesa más allá de lo que se recibe. ¿Sí? Por eso hablamos de la posibilidad de vivencia de desaparición del propio cuerpo, por ejemplo, o el caso que compartía la compañera. ¿Se entiende? Sí. Si nosotros nos quedamos en el nivel de paradigmático, digamos, de encarar estas temáticas como que lo que hace los sensoperceptivos es recibir información y hacerlo consciente y nada más, no podemos explicarnos por qué hay delirios de negación que cursan con vivencia la desaparición del propio cuerpo. Claro. O que tengo un estómago de arena, o que tengo tipitos dentro del estómago. Claro. Y se sienten como tales, ¿sí? O que alguien me está apretando el brazo y yo estoy al lado y no veo a nadie apretándole el brazo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de alucinación? Sí. Sí. Entonces, bien, sigamos con alteraciones del esquema corporal, alteraciones del lóbulo izquierdo, por ejemplo, dispraxia deambulatoria, pragmatismo, todo lo que tiene que ver con alteraciones motoras que ya vimos en la materia pasada, del lóbulo izquierdo para los diestros, ¿sí? Alteraciones del lóbulo prefrontal derecho, síndrome de Babinski, síndrome de Balint, que tienen que ver con las conexiones entre lóbulo frontal y prefrontal y lóbulo occipital. En síndrome de Anton-Babinski hay toda la vía de la visión, o sea, la información que va desde retina por nervio óptico, no está perdido, hay sensibilidad a la luz, etcétera, pero no hay procesamiento cortical, ¿sí? Entonces, de alguna manera, a nivel subcortical, yo sé que estoy viendo, pero no veo, y trato de hallar una explicación a eso. Por eso se habla de negación. Está más desarrollado en el libro, no podemos dar cuenta de cada uno de los ejemplos. Dolor en miembro fantasma, ya lo vimos la clase pasada.
síndrome de desconexión, afasia con la calculia, eso lo vamos a ver cuando veamos aprendizaje también. Alteraciones de la percepción del tamaño o la forma de parte del propio cuerpo. Todos estamos viendo ejemplos de alteraciones del esquema corporal que lo van a seguir viendo en el libro. Cuando hablamos de identidad del yo corporal, y cuando vimos todas estas alteraciones, tenemos que tener en cuenta también que a partir de la construcción del yo corporal, estamos construyendo la vivencia de espacialidad y de temporalidad. Claro. Claro. Sí, no, porque te sigo. Eso. Okay. Construcción de espacio y de temporalidad y espacialidad con el cuerpo. Exacto. Nada, me hace acordar a cosas que vimos en neuro y por eso digo que sí, pero voy a apagar el coso. Está. Por eso es importante diferenciar entre espacio topológico, no desde el punto de vista de la topología como disciplina matemática, sino del espacio topológico de la espacialidad que nos rodea, ¿sí? Lo métrico y lo volumétrico es una cosa, es el espacio topológico, y el espacio como lugar, que tiene que ver con los roles, que tiene que ver más con lo psíquico y con lo social. Son distintos tipos de espacio, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer un aporte? Espera un poquito que termino este slide, por favor. Cuando hablamos de conciencia de espacialidad, hablamos de una interacción entre lo que es el espacio topológico y el lugar desde el punto de vista de lo psicosocial, ¿sí? Que interactúa permanentemente, que es construido y construye al yo corporal, y es construido también por el yo corporal. Hay una permanente dialéctica, ¿sí? Entre estos espacios, lugares y la construcción del yo corporal, ¿sí? Cuando hay modificaciones subjetivas, o sea, de vivencia del espacio topológico, en cuadros maníacos, en fobias, bueno, ahí estaba, claustrofobias, en melancolía, ¿sí? En la melancolía, el espacio, el paciente siente que el espacio se le achica, ¿sí? Lo aplasta, ¿m? En las agorafobias, el espacio abierto se vive como un espacio amenazante, ¿sí? Estas son alteraciones de la vivencia del espacio que dan cuenta de cómo lo corporal y lo psíquico son interdependientes. ¿Quién quería aportar algo? Yo. No, quería aportar que yo... ¿Yo quién es? Camila. Trabajo con niños con TEA y lo que pasa es mucho sobre esto porque la conciencia del propio cuerpo como que se trabaja constantemente porque no está. Entonces, capaz toman a su propio cuerpo como para autolesionarse porque no lo toman así, ¿no? Como un cuerpo. Y pasa mucho esto del tenerle miedo o mostrarse amenazante en los lugares nuevos y con respecto al espacio y la temporalidad también porque se tiene que trabajar todo muy lo que vas a hacer ahora, lo que va a pasar después y así porque es como que si no se pierde mucho. No sé si viene mucho al caso, pero me hizo acordar esto de los lugares nuevos, el miedo, como que parecía una amenaza el lugar nuevo. Sí, totalmente, absolutamente. Absolutamente. ¿Y puedo agregar algo? Yo también trabajo con niños con TEA y también iba a hacer un aporte con respecto a la corporalidad. Me pasa que muchos chicos instrumentalizan el cuerpo del otro. Utilizan el cuerpo ajeno como agarrar la mano para que el otro agarre y sostenga, entonces utilizan el cuerpo ajeno como propio, que es también interesante, se enseña. Claro, sí, porque ahí en eso que estás describiendo como instrumentalización,
hay un déficit del procesamiento entre lo interno y lo externo, digamos. ¿Sí? Exacto. Sí, totalmente, es un buen ejemplo. Y la propiocepción, cuando un chico, para ponerlo en una palabra, tiene un berrinche, es a partir de tocar su cuerpo para que empiece a percibirlo y poder bajar, reconocer su propio cuerpo y bajar su ansiedad. Totalmente, totalmente. Bien, gracias por los aportes. Sigamos. Recién estábamos hablando de conciencia de espacialidad y hablamos de lo topológico y del espacio como lugar, ¿sí? Cuando hablamos de conciencia de temporalidad, también estamos hablando, por un lado, del tiempo de lo biológico, que tiene que ver con los ritmos circadianos, por ejemplo. También hablamos del tiempo psíquico, y si no, cuál es nuestra percepción de los días y de los meses, y a veces de las horas en cuarentena, ¿sí? De hecho, la percepción del tiempo al principio de la cuarentena era distinta a la que es ahora. Y creo que todos van a compartir esa visión. Entonces, hay un tiempo de lo biológico que tiene que ver con los ritmos, tanto circadianos como los ritmos a nivel de ciclos de vida. Hay un tiempo psíquico, hay un tiempo simbólico que tiene que ver con cierta medición del tiempo, ¿sí? Y que no solo tiene que ver con la traslación y la rotación, porque los mayas medían el tiempo de otra manera, ¿sí? Y yo me acuerdo, creo que fue el año pasado o el anterior, que había agregado esto de luna china, acá hablando del tiempo simbólico. Resulta que hace un par de años, creo que fue, los chinos lanzaron una especie de satélite que genera luz, no me acuerdo cómo era que lo hacían, con baterías solares, etcétera, y luces LED, etcétera, pero en una parte... Perdón, es un gran espejo que refleja el sol. O era algo así, sí, no me acuerdo bien, Un gran espejo, pero bueno, cóncavo. digamos, un dispositivo tecnológico, por eso hablamos de simbólico, ¿sí? Un dispositivo tecnológico que ilumina una parte, un área geográfica china, ¿sí? Incluso a la noche, lo cual está modificando los ecosistemas. Lo están poniendo, es una especie de experimento que están haciendo, vaya uno a saber, pero está alterando incluso los ritmos circadianos de los animales y alterando los ritmos circadianos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en lo que son las expediciones de los espeleólogos. ¿Vieron esa gente que se mete en cavernas y se van midiendo las alteraciones en el ritmo circadiano en ausencia de luz, ¿sí? Bueno, fíjense cómo lo cultural puede influir también en los ritmos biológicos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de tiempo de lo biológico, de lo psíquico, de lo simbólico, desde el punto de vista de lo cultural y tecnológico. Y también, bonus track, estamos hablando del tiempo analítico, porque si yo tengo un paciente que, por ejemplo, durante toda su vida pensó, hay una anécdota que otro día les cuento, pues si no, no vamos a llegar, que pensó que su familia era de cierta manera y de repente descubre por ciertos hechos que la familia era de otra manera, entonces resignifica todo su pasado. Entonces, ¿cuál es el tiempo en cuanto al tiempo analítico? ¿Es un tiempo lineal que va del pasado hacia el futuro como una flecha? ¿O es un tiempo reverberante donde se va resignificando? O en todo caso en espiral, donde lo que era mi pasado hasta ayer es distinto de lo que es mi pasado desde hoy.
¿Se entienden las diferencias de los tiempos y de las vivencias? ¿Sí? Entonces, en función de tener en cuenta estos diferentes tipos de temporalidad, también podemos hablar de alteraciones de la conciencia de la temporalidad, y que tienen que ver con la conciencia a sí mismo, que tienen que ver con alteraciones de la conciencia del tiempo actual, por ejemplo, aceleración, ausencia o detención del tiempo. La otra vez veía el caso de una esquizofrenia donde el paciente relataba cómo iba cayendo en cámara lenta las gotas del agua de la ducha. ¿Sí? Alteración de la conciencia del presente respecto del pasado o del futuro, como un déjà vu. Alteraciones de la conciencia del tiempo futuro, como en la ansiedad, ¿sí? O aceleración del tiempo, como una intoxicación por cocaína, por ejemplo, ¿sí? O en una manía, ¿sí? Entonces, todas esas alteraciones del tiempo tienen que ver con que hay distintas temporalidades. ¿Se entiende? Hola. Sí, profe, se va entendiendo. Sí, se entiende. ¿Alguna duda hasta acá? Esto último, un poco lo que vimos la vez pasada. El tiempo no lo vimos la vez pasada. La aceleración del tiempo y el cocainómano y todo eso. Eso sí, con la percepción, es cierto. Sí, sí, con la percepción, es cierto. Muy bien, muy bien. Hay gente que se acuerda. Bien. Cuando hablamos estuvimos hablando hasta ahora de un montón de aristas de lo que o de facetas que tienen que ver con la identidad del yo corporal. Ahora vamos a hablar de identidad del yo psíquico, que por supuesto lo estuvimos hablando algo con lo anterior y siempre pensando también lo social, donde tenemos alteraciones de la conciencia de actividad del yo, oposición yo-no yo, esto que, por ejemplo, comentaba la compañera con esa vivencia de autismo, conciencia de la unidad del yo, conciencia de la identidad del yo. Conciencia de la actividad del yo. Hay cuadros de despersonalización donde que tienen que ver con cuadros que cursan con delirios, ¿sí? Me está acordando de una película, después se las voy a pasar en los anuncios. No me acuerdo ahora el nombre. Bueno, ganó el Oscar hace un par de años. Conciencias de oposición yo-no yo, esto cuando veíamos la vez pasada el síndrome del doble, donde yo tengo la vivencia de que mi hermano en realidad es un doble de mi hermano y me está engañando. El síndrome Capgras. Exactamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Conciencia de la identidad del yo. Podríamos hablar de el invento ese que descriptivo del síndrome de Peter Pan, por ejemplo, o ya de cuadros esquizofrénicos. Quiero ir un poco rápido para poder ver un poco, para poder avanzar en sueño también. Un tema interesante cuando estamos hablando de conciencia de mismidad tiene que ver con lo que llamamos conciencia de síntoma y conciencia de enfermedad. Conciencia de síntoma tiene que ver con el poder estar advertido, ¿sí?, de una vivencia displacentera, o sea, el poder estar advertido de un padecer, ¿sí? ¿Qué es lo que en distintos niveles
pasa con los cuadros neuróticos, ¿sí? En general, un paciente a la consulta, ¿cómo viene? Viene a partir de un padecer y de una conciencia síntoma, si se puede decir, de ese padecer. No estamos hablando del síntoma biológico. O viene con angustia, ¿sí? Tal vez venga con alguna inhibición, pero en general viene o con un síntoma o con una angustia. La conciencia de síntoma habla de la vivencia displacentera, o sea, el padecer que tiene que ver con la estructura neurótica como defensa ante la angustia. En realidad, ante lo que provoca la angustia. En cambio, la conciencia de enfermedad tiene que ver más con lo biológico, tiene que ver con el conocer la etiología de la dolencia, ¿sí? Ya hay algo mucho más del orden de lo consciente, de lo biológico y del procesamiento intelectivo de eso. ¿Se puede relacionar conciencia de síntoma y conciencia de enfermedad? ¿Se puede relacionar en este caso estas dos conciencias, por ejemplo, con los chicos? Yo trabajo con adictos en rehabilitación, con los chicos que en el primer tiempo, bueno, después de la admisión en general, toman conciencia de enfermedad y después, llegando a reinserción y ya con un trabajo terapéutico profundo hecho, toman, yo lo relacionaría con conciencia de síntoma, donde ellos saben cuándo se desorganizan, cuándo aparece este sentir displacentero en el que tienen que estar alerta. ¿Puede ser? Sí, se podría tomar, sí, como conciencia de síntomas, sí, exactamente. Bien. Toda esta parte psiquiátrica me aburre un poco, pero lo tenemos que ver. Hay algunas partes que son importantes. Orientación alopsíquica y autopsíquica. Es muy importante y es una de las razones por las cuales es interesante, entre otras cosas las que vimos, hablar de conciencia. Cuando hablamos de alteraciones de la conciencia, podemos pensar en la despersonalización como pérdida de identidad pérdida de interacción del yo corporal y el yo psíquico, podríamos decir, ¿sí? De eso se trata, además de lo que implica el desarrollo, pero de eso se trata la despersonalización. Pérdida de identidad de sí mismo tiene que ver con la conciencia respecto de sí y conciencia respecto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron cuando en una guardia le preguntan a alguien, hola, bueno, llega alguien en estado de shock, ¿sí? Le preguntan el nombre, la edad. Ahí estamos hablando de la orientación autopsíquica. Cuando le preguntan, ¿usted sabe dónde está? ¿Usted sabe qué día es? O incluso qué año, le pueden ya preguntar. Si no hay respuesta a lo anterior, estamos hablando de orientación alopsíquica y tiene que ver con cuestionarios que se hacen por protocolo cuando alguien está en estado de shock, justamente para evaluar su estado de conciencia, ¿sí? Vivencias traumáticas, epilepsias, cuando justamente se sale de la epilepsia, o estados psicóticos o estados de intoxicación, hay que evaluar la orientación autopsíquica y alopsíquica. Vivencia de extrañamiento, desintegración, desconocimiento, desrealización, en general son patologías que cursan con esquizofrenias. La persona que vive su cuerpo como ajeno en el extrañamiento,
la pérdida de conciencia unidad corporal en la desintegración, el desconocimiento, automatismos epilépticos puede ser, pero yo no diría solamente automatismos epilépticos, sino también algunas esquizofrenias donde yo desconozco que moví un brazo o que ese brazo está quieto y yo pienso que se está moviendo, por ejemplo. ¿Sí? No hay conciencia de esa posición del cuerpo. Y desrealización tiene que ver con... ¿Cómo? Por ejemplo, cuando uno se queda, desconocimiento como cuando uno se queda apoyado en un brazo y se duerme en el brazo y nada que ver, ¿no? Eso tiene que ver con algo sensoperceptivo, más básico. No ahí hay un problema... Hay un problema fisiológico de circulación, etcétera. Es un adormecimiento que tiene que ver con un alto grado de contracción muscular de origen emocional, o con alguna cuestión circulatoria, ¿sí? Pero no tiene que ver con un procesamiento a nivel del sistema nervioso central patológico. Okay. Y desrealización es la vivencia de extrañamiento, no respecto de lo propioceptivo, sino de lo exteroceptivo, ¿sí? Lo que se está viviendo no es real, ¿sí? Bien. Da para hablar muchísimo más. Esto respecto de, ya estuvimos hablando entonces hasta ahora de conciencia, con todos los conceptos implicados, bases neurofuncionales, alteraciones. Ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con los niveles de conciencia. Es importante tenerlos presentes. Estamos hablando de clasificaciones. Cuando hablamos de nosografía psiquiátrica y del señor Henry I, que era un genio, pero bueno, le deben estar zumbando todavía los oídos, porque tenemos que estudiar todo esto, ¿sí? Niveles de conciencia relacionados con la captación del mundo externo, o sea, de lo exteroceptivo, del menor nivel al mayor nivel. Vamos a verlo, ¿sí? Hay un nivel de conciencia que es lo que se conoce como estado comatoso, donde no hay conciencia ni de lo propioceptivo ni de lo exteroceptivo, incluso ante estímulos dolorosos intensos, ¿sí? Es lo que se llama el nivel de conciencia del estado de coma. Hay un nivel donde el nivel de conciencia es un poco mayor, que es el confusional, donde lo que domina es la perplejidad y la angustia, y donde hay un nivel de integración propioceptiva, pero no exteroceptiva. Ese nivel confusional es propio, por ejemplo, del sonambulismo. Está el nivel onírico, que tiene que ver con la obnubilación del juicio lógico y con las vivencias de imágenes alucinatorias y oníricas, donde no hay conciencia del tiempo y puede haber inhibición de las vías motrices. O sea, hay una sobrecarga, si se quiere, de la actividad sensoperceptiva, pero de carácter onírico o alucinatorio. Recuerden para esto lo que entendemos por imagen alucinatoria, imagen onírica, etc. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con esto? El nivel crepuscular, que tiene que ver con, por ejemplo, estados de epilepsia anterior o inmediatamente posterior a la epilepsia,
o estados que tienen que ver con el despertar, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las alucinaciones hipnocámpicas, hipnagógicas? ¿Sí? Esos niveles de conciencia justo antes de dormirte y justo antes de terminar de despertarte. Tienen que ver con un nivel de conciencia crepuscular. ¿Y este crepuscular tiene alguna relación con el aura en epilepsia o nada que ver? Sí, sí, también, por eso hablábamos que también se da en las epilepsias. Sí, sí, totalmente, absolutamente. Mira, ok. Sí. Nivel oniroide tiene que ver con los estados de ensoñación. Tal vez cuando están escuchando alguna clase y está en este momento que ya no se sabe qué están viendo, ya vamos al recreo. Nivel hipobúlico es lo que sigue un poco a esto. Es antes de ir al recreo, digamos. Donde se están desperezando y bueno, ¿qué era lo que tenía que hacer ahora? Tiene que ver, hablando en serio, con ciertos estados depresivos también, ¿sí? O de tristeza. El nivel de conciencia normal, que es el de la actividad consciente con el que más o menos empezamos esta clase, no es el que tenemos ahora. El nivel hiperlúcido e hiperfrénico son niveles de exaltación de la conciencia que tienen que ver con estados maníacos o con estados de intoxicación, donde el procesamiento a nivel cortical es mucho más rápido. Tiene que ver con lo que llamamos taquipsiquia. En el estado de coma, como les decía, hay alteración total o parcial de la conciencia, depende del nivel de coma, porque también hay niveles de coma, ¿sí? Esto se los dejo para que lo vean en el libro. Les estoy compartiendo parte del PowerPoint como para que lo tengan y puedan con estas ideas que les estoy compartiendo ir al libro. ¿Está? Hay distintos niveles de coma. Esto a mí me parece interesante más que sepan que hay distintos tipos de coma que tienen que ver con el estructural, el metabólico y el psicógeno. Es importante que lo puedan diferenciar. Es importante que puedan diferenciar los tipos de coma, pero realmente les digo, no me interesa tanto si no pueden diferenciar los distintos grados de coma, porque no creo que lo vivan, ni siquiera porque no van a hacer una residencia psiquiátrica, ¿sí? Pero sí esto, ¿sí? Y sí todo lo que vimos hasta ahora. Lo de tipos de coma, bueno, se puede leer. Bien, vamos a ir haciendo un recreo. Les quería compartir esto, se los voy a compartir otro día. Pero está lindo tener presente, miren, un par de frases. Ahora respondo a la pregunta que hacía una de las compañeras. Hay un tipo que se llama Alessandro Barico, es un gran novelista, un novelista italiano. Elegí estas frases más que nada como para que tengan presente lo que es la conciencia de sí y la conciencia del otro, más considerando lo que es nuestra profesión, ¿sí? Si nosotros no estamos advertidos de ciertos procesos, por más que no podamos dar cuenta de todos, poco también vamos a poder estar advertidos de procesos del paciente con el que estamos trabajando, ¿sí? Por eso me interesaba, hablando de conciencia de sí, la conciencia de mismidad en función del lazo social también,
muy interesantes estas frases de Alessandro Barico en un libro que se llama Mr. Wing. Interesante también como para pensar el autismo, incluso pensar la fragmentación. Se movía como si fuera recogiendo a cada paso pedazos de sí misma, que no estaban destinados a permanecer unidos. Su cuerpo parecía el resultado de un esfuerzo de voluntad. O esta descripción, que tiene que ver con el yo corporal, se fue dejando la puerta abierta. Caminaba un poco ladeada, como si tuviera que colarse por un espacio estrecho y lo hiciera para huir de todo lo que era. Es interesante poder leer lo que decimos consciente o inconscientemente a través del cuerpo, y por eso es interesante desarrollar la conciencia corporal incluso como profesionales. Había alguien que quería consultar algo. Vamos a esa consulta y hacemos 5 minutos o menos de recreo y vamos a pasar después a sueño y ¿qué era lo otro? Y atención. ¿Quién quería preguntar algo? Alguien me había dicho algo y yo dije, pará, así medio... Maximiliano está levantando la mano. Profe, ¿en qué libro está esa frase? De modo que aquello que vemos, oímos, tocamos, degustamos. O, perdón, la frase esa se movía como si fuera recogiendo a cada paso pedazos de sí misma, que no estaban... ¿De qué libro es? Mr. Wing es una novela de Alessandro Barico. Ah, está ahí abajo. Estoy vendiendo a Alessandro Barico, qué cosa. Es una novela de Alessandro Barico, un genio, un genio. Qué linda la Barico. Les recomiendo enriquecer su espíritu, lo cual los va a hacer buenos seres humanos y buenos profesionales, leyendo cosas como esta. Este es un gran libro, realmente. De la editorial Anagrama, se consigue por internet, pero bueno, gran libro. Mr. Wing, Alessandro Barico. Bueno, hacemos 5 minutos de recreo. Yo, 20:38, vuelvo a conectarme. ¿Estamos? Ok. Bien hasta acá, más o menos. Se puso tedioso al final, lo sé. Pero hay que transitarlo. Sí. ¿Sí? Bueno. Vale. Nos vemos en 5 minutos. Ok. Bueno, nos vemos.